¿Qué clase de invitado tenemos en la noche de hoy? Con su pasión, con su inteligencia, dejó en ridículo a una de las figuras decorativas del poder cubano. Su palabra, sus acciones son muy admiradas dentro de la lucha por la libertad de nuestra patria. Presidente del Grupo Somos Más. Con nosotros, señoras y señores, el ingeniero Eliezer Ávila. Muy buenas noches. Gracias, mano. Bienvenidos, Somos Más, aunque aquí nosotros somos menos cada día. Pero bueno, por la pandemia hay que mantener la distancia. ¿Estás preparado? Listo. ¿Seguro? Hay preguntas muy interesantes, preguntas muy fuertes. ¿Crees que las vas a responder todas? Esas fotos que aparecieron ahí no eran mías. No. No eran mías, no Ok, era yo. entonces es ya un está. montaje de la dictadura. El que tenga esa pregunta que la quite. Maylu, por favor, vamos a comenzar. Hola, buenas noches. Por aquí. En ocasiones has dicho que quieres llegar a ser presidente de Cuba. Cuéntanos sobre eso. Bueno, cuando uno es deportista quiere llegar a ser campeón olímpico. Y cuando uno es artista quiere llegar a actuar en una telenovela o estar aquí en la televisión. Si uno ha dedicado tantos años a la política, a proponer ideas, a querer implementar un programa en Cuba, no hay otra forma de hacerlo que no sea desde el gobierno. Y yo creo que es hora de que los cubanos pasemos a una segunda fase de madurez política. A mí me gustaría ayudar a mi país y vamos a tirar por el máximo y si lo que sale es el mínimo, pues desde el mínimo lo haremos. Pero he sido una persona que desde muy joven me planteé cosas grandes y gracias a Dios y a mucho esfuerzo, a mi familia, las he podido ir logrando y yo creo que sí. Yo creo que un día vamos a hacer gobierno y vamos a escribir páginas muy diferentes de la historia de Cuba. Yubran Luna. Si tuvieras que formar un equipo emergente hoy mismo, ¿a quiénes de los luchadores políticos cubanos no dudarías en llevar a tu grupo inmediatamente? Bueno, Rosa María, José Daniel Ferrer, Carlito Madrid, Alex Otaola en su terreno, porque la propaganda es muy importante también, Dagoberto Valdés, Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, Oscar Elías Bisset. Hay mucha gente, pudiera ser la lista enorme, pero contrario a lo que se piensa, dentro de las filas de la oposición en Cuba hay gente íntegra, con buenísimas ideas, que creo que pudiera aportar mucho más de lo que aporta Esteban Lazo y Machado Ventura y este tipo de personas. Y yo creo que es la hora de visibilizarnos como alternativa y de verdad proponer un programa y que el pueblo de una vez por todas decida apoyar algo diferente. Pero hay mucha gente que tendría en el equipo. Y también a lo mejor yo soy parte del equipo de otra gente, ¿no? Porque no soy el centro del asunto, pero creo que es hora de empujar. Eres Mari. Elías, aquí. Dices que recuerdas tu infancia como algo muy lindo, entre ríos, cañaverales, chivas, conejos, etc. ¿Qué fue lo más importante de tu infancia en el Yarey? Bueno, quiero aprovechar para hacer lo que hace todo el mundo en televisión. ¡Mame! Saludos. Quiero saludar de verdad a la gente linda del Yarey, La Rebalosa, La Cañona, La Cooperativa, Los Platanales, Pozo Prieto, Río Blanco, bueno, toda la gente linda de los pueblos, de los campos de Cuba, que generalmente no se ven en ningún lado. Ahora con el poquito internet que entra a Cuba podemos ver algunos youtubers de La Habana, de Santiago, pero el 90% del país está totalmente invisibilizado. Y allí probablemente esté la mejor gente de Cuba. En el campo donde yo me crié todavía valía mucho la palabra, la amistad, los vecinos. Yo recuerdo que yo estaba enfermo y venía una gente con un plátano, uno con una pastilla, y si nos tocaba la hora del almuerzo en casa de Leo, de Julier, ahí almorzábamos. Y creo que esos valores van a ser muy importantes para restaurar la Cuba del futuro. Eliezer, háblame de la nostalgia, ¿no? Porque no llevas mucho tiempo acá. Y acá en la Florida también están los cañaverales, está Animales, la coneja de Roxana, seguro el chivo de Placeta. Ahora, dime la principal diferencia entre el Yarey y La Paja. ¿Qué? Hablo de la hora de ser sombrero. Déjame decirte que no hay ninguna incoherencia entre La Paja y el Yarey.
las dos cosas convergieron siempre. El yarey es una planta que de ahí se sacan las hebras estas con las que se tejen los sombreros. Y siempre he querido investigar por qué el yarey se llamaba el yarey. Estoy en eso. Pero pienso que es porque había una plantación de este tipo, a lo mejor había alguien que producía esos sombreros, el sombrero de yarey. No estoy seguro, pero lo asocio un poco a eso. Bueno, y la diferencia de la paja es que, bueno, como dice mi amigo Alexis Valdés, la paja aquí, la paja allá, la paja... La paz mundial. La paz en todos lados, ¿no? Neto Así Jiménez. Eliezer, ¿qué te pasó en tu primer viaje a La Habana que con 10 años te convertiste en el personaje más famoso y más respetado de tu pueblo? Bueno, resulta que de mi pueblo pocas personas han salido a estudiar o a cualquier cosa, y más en la capital. Entonces, un pueblo chiquito siempre lleva que todo el mundo se siente muy orgulloso de los hijos del pueblo que hacen cosas diferentes. Cuando yo estaba en quinto grado fui electo por los estudiantes para representarlos en el segundo Congreso Pioneril. Para mí fue un inmenso orgullo porque, bueno, venía de una escuelita primaria ahí muy modesta y alzar la voz por los niños de Puerto Padre y de Las Tunas para mí era algo importante. Y bueno, en ese congreso pues ahí conocí a Fidel y en aquel momento para un niño que te han dicho que eso es lo máximo que puede pasarle a un ser humano, pues yo viré muy contento y me dieron un recibimiento en el barrio, y era como el hijo prodigio del yarey, ¿no? Y por lo menos mientras me duró la inocencia de la niñez, así lo viví. Entonces todo el mundo decía, los guajiros entrábamos en una discusión y decían, no, pero ¿qué le vas a discutir a este? Tú no sabes que este fue a La Habana y conoció a Fidel Castro. Estate tranquilo, lo que él diga es lo que es. Eliezer, Liz. por aquí. ¿Por qué un zapatero medio ciego te hizo unas alpargatas de piel de chivo y cómo te hiciste tú mismo unos chupameados? Oye, pero ustedes sí van al fondo de la... Sí. Y es increíble después ver que de lo que sentiste orgullo, el propio Fidel Castro fue el que nos tuvo en esa circunstancia, ¿no? Bueno, cuando yo era niño, cumplí 5 años cuando se derrumbó la Unión Soviética y todo mi periodo especial fue de los 5 a los 15. O sea, cuando uno está más deseoso de lucir bonito, de tu primera novia, de todo eso, es una época en que nadie tenía nada. Y yo recuerdo que la única ropa que yo tenía de salir era un pantalón miná, tubito, que le decíamos allá, y con una molde de cartón le puse, y con cloro, unas letras chinas. Lo que yo no sabía era que el cloro cuando lo lavaran le iba a hacer un hueco, y me hizo el hueco al pantalón. Y bueno, en esa temporada de los 90 era muy común que nos encontráramos un pedazo de tela por ahí y poníamos el pie arriba de una recámara de tractor, lo recortábamos y nosotros mismos nos cosíamos. Yo tenía zapatos azul y verde, rojo y amarillo. Y no lo veíamos como pobreza, para serte franco, lo veíamos como algo normal, innovador de las circunstancias. Lo malo es que cuando te ibas por el terraplén, todas las piedritas te pinchaban abajo. Pero sí, así me hacía los zapatos y los de cuero de chivo, bueno, y de conejo también. Había los góngoras. Le mando un saludo a la familia Góngora en el Yarey, allá todo es por apellido y por familia. Y uno de los hijos de Góngora criaba conejos y chivos y eso, y él mismo curaba los cueros y hacía como unas boticas hechas por él en su casa. Y así otro hacía la recámara de bicicleta inventada, otro hacía las gomas y tal. Y así sobrevivimos. Esos zapatos lo malo era que se despegaban siempre y cuando yo iba para la escuela cogían toda la hierba adelante, entonces parecía como si tuvieran hierba mordida así. Cuando llegábamos a la escuela, entonces yo tenía que llegar, sacarle la hierba, el fango, los palitos, los alambres, todo lo que es el camino, para más o menos, era como que sonreían, ¿no? Vamos, Citín. Oye, buenas noches. Vamos a ver algo serio. Muchos activistas y comunicadores cubanos tienen un lenguaje fuerte para enviar su mensaje. Usan ofensas y demás. ¿De dónde viene tu estilo, que es completamente diferente? Bueno, yo la verdad es que me crié en una familia, me criaron mis abuelos. Y mi abuela estudió un poquito más, de hecho fue alfabetizadora y todo eso. Mi abuelo creo que tiene 2º o 3er grado, pero no son personas, digamos, intelectuales, instruidas.
pero vienen de una generación, esos abuelos que me criaron, donde yo nunca escuché una mala palabra, ni una expresión de irrespeto. Y ellos todavía no saben lo que eso me ha servido. Creo que viene de ahí. Eliezer, fuiste joven comunista. ¿Lo sigue siendo? Bueno, Joven. sí, no, entiendo la pregunta. Mira, yo creo, ahora que lo puedo analizar así de lejos, ¿no? Creo que nunca fui comunista porque nunca supe lo que era el comunismo. Creo que es como el que nace en una familia de testigos de Jehová o católico y te llevan a la misa y nunca te preguntaron si querías ir o no. Toca ir. A mí con el comunismo me pasó eso mismo. Yo era el mejor estudiante o de los mejores estudiantes en cada una de las escuelas donde pasé. Y siempre como que tú eres el que tiene que hablar aquí, tú eres el que tiene que leer el comunicado en tal cosa. Y en aquel momento la verdad es que yo nunca recibí un indicio ni de mi familia ni de mis amigos de que yo estaba haciendo algo mal. Al contrario, era como admirado y respetado por eso. Y ya ahora de grande, cuando por primera vez digo, vamos a ver qué carajo es el comunismo realmente. Y empiezas a leer la planificación centralizada de la economía, que la propiedad de los medios de producción está en manos del Estado, o sea, en manos de la burocracia y no en manos de la gente, que toda la prensa centralizada, todo lo que ha pasado con todos los experimentos comunistas, tú te das cuenta y dices, bueno, ¿en qué yo coincido con esto? Porque ya incluso ni la salud y la educación, te das cuenta que los mejores países en salud y educación, España, Canadá y muchos otros, los más avanzados en el cáncer, en todo eso, son capitalistas. Los países más libres económicamente del mundo son los países también que más beneficios sociales tienen. O sea que esos beneficios sociales, como la salud y la educación, no son un pretexto válido para no hacer elecciones, para no poder hablar y pensar sin hipocresía. Entonces, sinceramente, siento que nunca fui comunista porque nunca supe lo que era el comunismo. Pero me inserté en lo que, la verdad, toda la sociedad me puso hasta que pude, a mediados de la universidad, creo que no fui de los que más tarde desperté, porque a mediados de la universidad, acabas de salir del préstamo en la universidad, es el cambio hacia adulto, ¿no? Y ahí me di cuenta de esas grandes contradicciones y desde ese día en adelante pues no he hecho más que tratar de aportar mi granito porque el sistema en Cuba cambia y no seamos más comunistas. ¿Tienes algún vínculo actual con Alarcón? ¿Qué es eso, Pedro? No, con Alarcón, el de Mega TV. No. Vamos a ver a continuación un No, pequeño, no tengo. un pequeño collage de Eliezer Ávila. Aquí está. Bueno, voy a presentarme Eliezer Ávila, facultad número 2, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política. ¿Por qué el comercio interior e interno de todo el país ha migrado al peso convertible? ¿Por qué el pueblo de Cuba no cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo? ¿Por qué no existe un intercambio más abierto y más constante entre, por ejemplo, el Consejo de Ministros y el pueblo? La cuestión del Internet. Esto sí, le puedo garantizar, es una preocupación de los 10.000 estudiantes de esta universidad. Ahora, ¿qué pasa con el Internet? Déjeme preguntarle a Eliezer Ávila, ¿qué opinas? El pueblo de Cuba necesita entrar en una etapa en que pueda medir por primera vez a sus presidentes por cuántos problemas resuelven en la vida real. En Cuba no existe la prensa, existen los portadores de la oficialidad, pero la prensa no existe de manera oficial. Desde mi muy modesta trinchera, que es el movimiento político Somos Más, que tratamos de prácticamente todos los meses hacer algún evento, unir a más cubanos, activar a los cubanos en los diferentes países del mundo, el deseo de que todos los artistas de Cuba y todos los ingenieros y todos los campesinos podamos ser libres cuanto antes. ¿Qué tal? Quiero denunciar una cosa que está pasando acá en el aeropuerto José Martí. La aduana del aeropuerto no nos dan ninguna respuesta. Vamos a estar aquí en el aeropuerto en protesta por ese acto arbitrario. Por eso queremos denunciar ante el mundo que están robando muchísimo en este aeropuerto a todos los que están viajando a Cuba. ¿No crees que sería mejor que todos estos cubanos que estamos aquí, que muchos tenemos la oportunidad de ir a Cuba, por qué no vamos a Cuba allá y protestamos allá? En Cuba se impulsan más cambios desde afuera que desde adentro. De adentro, si van a protestar, los botan del trabajo, le sacan los hijos de las universidades, pero lo que da vergüenza es que el que no está bajo la bota de la seguridad del Estado no representa a su familia y siga callado. Nunca se habían visto tantos cubanos juntos como ahora, y lo que hay que hacer es sumarse en vez de criticarlo.
Muy bien. Fuiste el niño destacado y el ídolo de una comunidad. ¿Cómo fue convertirte en la oveja negra del rebaño? Bueno, si tú supieras que, aunque en aquel momento cuando era un niñito, el pueblo se sentía siempre orgulloso de que me destacara en los estudios y hablara en los desfiles y todo eso, como ha ido cambiando mi persona y lo que he hecho, la conciencia de mi pueblo también ha ido cambiando. Y yo creo que sigo siendo una persona pues querida en mi pueblo, como mismo yo adoro a todos mis guajiros de allí, porque el pueblo ha cambiado conmigo. O sea, hay cosas que si yo las llego a decir hace 10 o 15 años atrás, causaban rubor o asombro. Pero ahora mismo, todos los WhatsApp y los mensajes que recibo de todo el que se hace una cuenta en Facebook, toda la gente que está conectándose conmigo, es mensajes de felicitación, de me siento orgulloso. Y eso la verdad que me encanta, porque uno siempre tiene el miedo de decepcionar a su gente, ¿no? Qué bueno que lo van entendiendo poco a poco y que se dan cuenta que todo lo que hacemos, pues, es por ellos también. ¿Qué profesión tenía tu papá y cómo sufre las consecuencias de ser el padre de Eliezer Ávila en Cuba? Bueno, mi papá fue militar de los 80, principios de los 90, de los que se llevaron la peor parte de todo. No los policías de ahora que cobran casi 1.000 pesos, ¿no? Mi papá por 200 y pico pesos, no sé cuántas cicatrices tienen en el cuerpo. Realmente no era una persona que tenía que ver con la política, sino el que coge a los delincuentes, básicamente, y a los más difíciles. Y después de eso, bueno, se licenció en economía y era la persona que ponían en los lugares como a arreglar las cosas. Recuerdo siempre a mi papá, incluso algún divorcio recuerdo, porque alguna esposa de él le sugiriera, ya que trabajaba en una cooperativa o en una tienda, bueno, pues que trajera una libra de frijol o algo. Y eso para mi papá era, vaya, y recuerdo que le decían, me muero de hambre 1000 veces. O sea, ese. Entonces no pudo nunca empatizar o caer bien en los lugares que ya todo el mundo sabe que en Cuba trabajar en cualquier parte, sobre todo donde hay comida, tenías que entrar en el mecanismo. Ahí cuando surgieron las licencias por cuenta propia, al mismo tiempo pasa lo mío en la UCI, él entrega el carnet de todo lo que tenía carnet del partido y demás, y tiene que sobrevivir por su cuenta. Y ahí empezó un sabotaje constante, nunca ha podido hacer nada tranquilo, y al día de hoy donde va, hoy le hacen el contrato y mañana se lo rompen. ¿Te sientes, perdona que te haga una pregunta, ¿te sientes culpable por eso? A veces sí. Un poco. Eliezer. Pero yo sé que él prefiere eso que vender su honor. Felicítame a tu padre. Eliezer, si en vez de Alarcón le hubieras hecho esas mismas preguntas a Fidel, ¿qué tú crees que te hubiera contestado y hubiera pasado? Honestamente, creo que si en vez de Alarcón llega a ser Fidel, yo no estuviera aquí. Pero estoy absolutamente seguro de que de ser Fidel el que estuviera allí le hubiese hecho las mismas preguntas. Tuve suerte que fue Alarcón. Arismari. Eliezer, durante tu etapa de líder estudiantil atrapaste a muchos directores de la UCI que cometían corrupción en las escuelas. ¿Cómo lo hacías y cómo podías seguir estudiando allí sin que te expulsaran? Bueno, era una situación muy incómoda para los dirigentes de la universidad. ¿Por qué era muy incómoda? Porque supuestamente el discurso que nos daban a nosotros de lo que tenía que hacer una persona honorable de la UJC y de la FEU era pues andar recto en la vida y siempre ir contra la corrupción, contra los que hacían que la revolución no funcionara. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me montaba siempre sobre su mismo discurso.
que fue lo mismo de ir al Che, de ver a la tumba del Che y lo demás. Yo creo que siempre traté de jugar la habilidad de ir con sus propios argumentos. Entonces yo decía, bueno, yo le montaba guardia con los propios estudiantes a directores que cogimos con el maletero lleno de pollo. Y la ambulancia llena de jamón. Y nosotros lo cogíamos y vamos para allá, mira este carro y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía allí, bueno, ¿esto está bien? Que les roben la comida a los estudiantes, ¿está bien? Y siempre los ponía como en 3 y 2, ¿no? Pero al final el que salía sancionado era yo. Y tenía como 6 sanciones. Ya cuando ocurre lo del Alarcón, ya me habían llamado al rectorado, al partido, ya con la decana no me podía ni ver. Llegó un momento en que Bárbara Saborí, que es como se llama la decana, lo digo con nombre y apellido, éramos casi como el aceite y el agua. Y recuerdo incluso de cosas injustas como expulsión de estudiantes y cosas así. Yo, de verdad que aunque en esa etapa mucha gente me la reclama, como que fuiste de la FEU, en fin, es una etapa de la que me siento orgulloso porque yo nunca hice algo malo por alguien. Usé esa posición siempre para defender a los estudiantes. Y ahí fue donde me di cuenta que por mucho que te vendieran un discurso maravilloso, todos esos gordiflones que estaban allí vivían una vida de lujo, se compraban casas, todos los dientes de oro, carros y de todo, robándonos a los estudiantes. Y había estudiantes de Oriente y de muchas provincias, lejos de su mamá, de su papá, que pasábamos hambre, literalmente, para que ellos pudieran tener esa vida. Y eso eran los del partido, y eso eran los del buró político, y eran los del comité central. Entonces, si ellos eran así, es porque estaban viendo que entre más para arriba, más corruptos eran todavía. Y siempre me chocó muchísimo eso. Eileen. Cuando te gradúas de Ciencias Informáticas, recibiste una propuesta laboral muy tentadora. ¿Cuál era y por qué la rechazaste? Bueno, eso fue, ya me graduó, vamos 2 años de servicio social a Puerto Padre, a un joven club. Ahí traté de hacer lo mejor que pude. La verdad, a mí siempre me gustaron mucho los niños y los viejos. Y en ese joven club iban los niñitos, iban personas mayores. Y yo pues cada vez que podía sustituía a un profesor para... Me encantaba lo de enseñarle computación a la gente. Y cuando terminamos ahí, quedamos todos despedidos. Después de haber estudiado 5 años en La Habana, después de nuestra familia hacer el mayor esfuerzo, que íbamos a ser los salvadores del país, estábamos en la calle todos. Claro, después entendí que porque los que estaban conmigo allí éramos muy amigos y nos quejábamos de todo lo que había que quejarse. Y entonces me llamó a mí la seguridad del Estado en algún momento a Las Tunas, con mi papá también, y dijeron, bueno, hay un trabajo para ti en Copectel. En aquel momento trabajar en Copectel era como el top. Y bueno, ahí podemos maniobrar, vas a estar cómodo, ahí tienes un estímulo en divisa y una de esto, te podemos traer para acá, para Las Tunas, y todo está bien, lo que hace falta es que dejes la política. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no le ofrecen esto a los 8 muchachos que estaban conmigo, que este es mejor programador que yo, el otro es mejor diseñador que yo, el otro es mejor informático que yo? ¿Por qué a mí? Bueno, no, vamos a ver cómo se resuelve, pero lo importante ahora es centrarnos, vamos a resolver tu problema. También me propusieron, que mi abuelo tenía 13 operaciones en los pies, llevarlo a atenderlo en La Habana. O sea, me han ofrecido muchas cosas y siempre lo rechacé por lo mismo. ¿Por qué a mi abuelo y no a todos los viejos de Cuba? O sea, si yo vendía mi alma al diablo en ese momento, tendría que estar el resto de mi vida arrepintiéndome de eso por 4 muslos de pollo, que es lo que están mucha gente en Cuba hoy, que luego no pueden hablar, no tienen moral para nada. Entonces elegí el camino difícil, pero me sentiré toda la vida orgulloso de eso. Lo que estaban tratando de lograr era taparte la boca. Ya. Exactamente. O comprarte, entre comillas. Vámonos a un corte comercial. Empezamos con familia y usted me pidió la palabra. En el Sí, corte quiero comercial. ante todo felicitar a Eliezer Ávila por las brillantes respuestas que has dado a las preguntas que te hizo la oveja negra del rebaño. ¿Quién es la oveja? Mola, es una pregunta muy bonita. Arismari, ¿tú no te imaginas, Eliezer, el trabajo que le costó a Arismari aprenderse la pregunta? Y has dado una respuesta casi tan larga como la pregunta de Arismari. Ahora yo quería preguntarte, en Cuba han habido pérdidas irreparables. Estuvo la pérdida de Camilo, el bastón de Osvaldo Rodríguez,
ahora es opositor e intérprete, y se perdió el jamón. Pero lo encontraron ustedes en una ambulancia. Una ambulancia llena de jamón, ¿es ambulancia o abundancia? Es robo a la cara. Néstor. Es un desastre. Cuando ya vivías en La Habana, una noche un vecino te tocó la puerta llorando y te pidió perdón por algo que te estaba haciendo obligado por la seguridad del Estado cubano. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, la verdad que lo hicieron varias personas. A cada cual querían comprometerlo con algo. Pero esta persona en particular, al cual le mando un gran abrazo y me está viendo y él sabe quién es, le pidieron poner un aparato de escucha. En su casa era muy cerca de la mía, para escuchar todo lo que hablábamos en la casa y demás. Y en aquel momento empezó a hacer realidad en mi cabeza algo que yo veía en los programas, en el indicador de los micrófonos y tal, pero que yo decía, que como exagera la gente, tampoco están así y tal. No, sí están así. Sí están así, y eso te filman todo, tiran fotos de todo, y así tienen chantajeado en Cuba a diplomáticos, a dirigentes, a artistas, que nada, las cosas de la vida, porque ninguno somos perfectos, y todo el mundo en su privacidad o en su intimidad ha hecho algo que ellos consideran que pueden cogerte con eso y no tienen el mínimo escrúpulo para hacerlo. Pero tú imaginas de ahí en adelante, sería bueno que Rachel estuviera aquí, pero cuando íbamos a hacer el amor, siempre jodíamos con eso. Yo le decía, oye, grita bastante para que por lo menos, si van a decir algo, digan, oye, este tipo... si lo sacaban, pues no quedar... Está bueno, señora. Eliezer, ¿qué piensas sobre la posición de algunos cubanos del exilio que piden cortar todo tipo de ayuda económica y de alimentos hacia Cuba? Bueno, lo de alimentos no lo he escuchado. Creo que siempre que hablamos de hacer el famoso parón, ponemos un alto en alimentos y medicamentos. Por eso hicimos, por ejemplo, estas 5 contenedores de ayuda, que son toneladas, y lo que estamos diciendo es que hagamos esta ayuda de manera inteligente. ¿Qué significa de manera inteligente? Que si podemos lograr abrir un canal para mandar exactamente latas de carne, que ya no la... O sea, es directo la lata de carne, pero si lo que hacemos es aceptar el chantaje de 60 años, y lo que hacemos es mandar los dólares que van directamente a la dictadura, y luego la dictadura le da unos papelitos de colores a la gente, y les pone un pomo de espárrago en 60 dólares, realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos solucionando el problema o estamos eternizando el problema? Porque siempre que nosotros seamos el sustento de esa dictadura, aquello no va a cambiar. Entonces, aquí no estamos hablando de algo bueno o malo, estamos hablando de algo malo o algo peor. Porque nadie quisiera poner en peligro a sus familiares. Pero ahora tú imagínate que lo tienes secuestrado. Tú no puedes vivir eternamente alimentando al secuestrador, porque tiene un cuchillo en el pecho. O sea, en algún momento que hay que ponerle un francotirador, hay que hacer algo. Pero lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Hay iniciativas más perfectas o perfectibles, buenas o malas, pero yo creo que es válido analizar el cómo ayudamos a nuestra familia y si podemos disminuir el dinero en efectivo que pasa por la dictadura, crear una red con la familia que vaya directo al campesino, le compre el aguacate, le compre el puerquito, o podemos enviar alimentos directamente, a mí me parece que es efectivo y le va a bajar el % de ingresos que tiene la dictadura. Eliezer, tú has dicho que has recibido amenazas aquí en Miami. Cuéntanos cómo han sido esas amenazas y si has pedido alguna ayuda para protegerte. Sí, hemos recibido muchas amenazas, tanto por las redes sociales, hay personas que se han aparecido a los eventos, a manifestaciones. Por suerte tenemos un equipo de seguridad de voluntarios que trabajan aquí en seguridad en los Estados Unidos y que pierden su día de trabajo, pero le dicen a su jefe, el día que Eliezer haga una manifestación, ese es mi feriado del año. Túmbamelo de PTO, de lo que tú quieras. Y viene un equipo de seguridad completo a protegernos, que son miembros de nuestro movimiento, y nunca ha pasado un incidente mayor. Pero sí hemos tenido amenazas de muerte de todo tipo. Y sí, lo que hacemos es que le pasamos eso al FBI y teóricamente ellos siempre están. No los vemos, pero andan por ahí. Y a veces son ellos mismos entonces los que te dicen a ti, hay esto, ten cuidado. Pero la dictadura tiene unos tentáculos aquí en Miami
muy poderoso. Ahora tenemos dos opciones, arrodillarnos aquí también o simplemente decir, aquí no, no más. Y eso es lo que hemos dicho nosotros, y para adelante. Eliezer, dices que tus abuelos solo viven para volver a verte. ¿Cuándo crees que puedas ir a visitarlos a Cuba y que conozcan a su nieta? Bueno, yo no quiero estar aquí, van a decir, coño, este tipo es un flojo, chico. No, pero no, bueno, para nada. el tema de mis abuelos es, bueno, aspiro que muy pronto y trataré de, bueno, los medicamentos, las vitaminas, lo que sea para que se alimenten mejor. Trataré de prolongar lo más que pueda su calidad de vida para que vean ese día. Para mí se ha hecho como una obsesión, porque ese encuentro mío con mi familia, cuando pueda producirse, es el encuentro de todas las familias. Entonces, no estoy trabajando para que me dejen o que buscar el hueco para, es lo mismo, resolver mi problema. Ya hubiera trabajado en Copectel o hubiera llevado a mi abuelo para el CIMEC. Ahora tampoco voy a pedir un privilegio excepcional para mí. Voy a trabajar duro para que ese encuentro sea de mi familia y de todas las familias. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? Violeta y Helio. ¿Qué edad tienen? Bueno, mi abuelo tiene 72, mi abuela 67, y bueno, están ahí, pero han pasado mucho trabajo en la vida, le dieron su vida a la revolución. Mi abuela se jubiló ganando 111 pesos cubanos. Trabajó toda la vida por $5. Mi abuelo transportó rebelde en su camión y los rebeldes después le quitaron el camión y cayó en una depresión y fue alcohólico por muchísimos años y aún no se recupera de eso. O sea, ya no toma, pero le quedaron secuelas de circulación. Y ¿No toma porque Raúl le quitó el alcohol? También. Pero Sí, bueno, sigue Cuba se tomaban trabajando. el piojín ese, hasta lo de la farmacia de los piojos se lo tomaban. ¿Siguen trabajando como campesinos o no? Mi familia siempre ha tenido un pedacito de tierra, no es que sean caballería. Y bueno, ahora tenemos café. Hay como 60 matas de café que están produciendo. Mi tía y el esposo de mi tía pues tienen igual puercos, conejos. Si tú ves mi WhatsApp, una coneja parió la puerca, mira todos los puerquitos y siempre estamos en esa historia. Eso es muy lindo llevar esa cubanía donde quiera que se encuentre. Sí, uno, no, eso es. y que además, ¿quién se alegra aquí de que parió la puerca? Claro. La gente no conoce lo que es eso, pero eso es una alegría que tú no te puedes imaginar. ¿Tú has visto parir una puerca? Yo le he hecho el parto a una puerca. ¿Tú has visto el parto? O sea, de ahí toda ¿Y la familia. ¿Te emocionó, Elías? Mira, ¿cuántos hijos tiene? Yo siempre digo que algo que me gustaría que mi hija viviera. Y por eso un día quiero una casita con tierra para tener mis bichos y mis cosas. Yo siento que todos los niños del mundo necesitan ver el ciclo de la vida, de dónde salen las cosas. El frijol que echas ahí y que sale la matica y que le echas agua y todo eso. El pollito, que la gallina puso el huevo y lo cuida y lo anida y sale y lo cría. Parece una bobería, pero no es así. O sea, te da una perspectiva de la vida, una sensibilidad diferente. No hay una fábrica que te dé todo en la mano. Bueno, aquí las hay. Pero es bueno saber de dónde salen las cosas y cuánto trabajo cuestan. Y creo que valoras más todo en la vida cuando has visto ese ciclo desde cero. Claro. Mi abuelo se llama Eliezer, mi papá se llama Eliezer, y yo me llamo Eliezer. Y cuando tengo un hijo varón, va a ser un problema, porque dice Rachel que, oye, ¿qué es eso de qué cheo es eso de estarle poniendo Eliezer a todo el mundo? Pero bueno, no voy a hacer de nuevo la oveja negra de la familia. En algo lo tengo que... Mailu, por favor. Eliezer, ¿es cierto que has tratado de enviarle comida a tus abuelos a través de las agencias de Miami y no te lo han permitido? Es cierto. Cuando salió esto de los combos, ahora mismo, no se encuentra nada. Y mi tía a veces, y familiares míos tenían que dormir de un día para otro en un portal y no alcanzaban arroz, no alcanzaba nada. Y entonces me dijeron que habían unas compañías que tú le pagabas aquí un dinero y, bueno, le das, no sé, 120 y le dan allá $20 de comida, pero bueno, es algo que llega. Y yo, para probar el mecanismo, creo que era el cumpleaños de mi abuela, fue hace poco, hace 2 meses, 1 mes y pico, y llamé, incluso un amigo mío, para evitar yo decir mi nombre, le dije, mira, hazlo tú el trámite. Y cuando dijeron el Yarey de Vázquez, la persona aquí
en Estados Unidos le dijo, ven acá, en el Yarey no es donde vive Eliezer Ávila. Y él le dijo, bueno, claro, porque no puedes mentirle tampoco, ¿no? No, sí, sí. Y esa persona está emparentada con Eliezer Ávila. Bueno, es una tía, pero lejana. Ahí tú sabes que los pueblitos chiquitos, no sé qué. Y le dijo, perdóname, pero a la familia de Eliezer no le podemos mandar nada porque se nos cae el negocio. Porque esa comida de los combos son la comida de los hoteles de los militares, que como no hay gente ahí adentro, hay un mecanismo para aquí y para allá y entonces nos las están vendiendo a nosotros aquí. O sea, el merolico que nos está vendiendo la comida es Gaesa, es el yerno de Raúl Castro. Y el carro que la reparte es un carro El Minín. Eso aquí no te lo dicen. Dicen, no, que te vamos a llevar el combito, pero todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde van a sacar el jamón, el esto, el otro, si para allá no se puede llevar nada? Claro. Bueno, ya lo tenían allí. Entonces, todo lo que para todo el mundo es difícil, para mí es 10 veces más. Eliezer, eres una gente de mucha presencia en las redes sociales. En las redes sociales hay un personaje que te vi a ti diciendo que ese personaje es el famoso Alex, el guerrero cubano. Alguien dijo que era Juan Carlos el Gordo. ¿Quién es Juan Carlos el Gordo? ¿Tú no sabes quién es Juan Carlos el Gordo? ¿Quién es? Que lo diga Eliezer. ¿Quién es? Yo la verdad que no lo conozco. Nunca he seguido mucho su trabajo, pero así de lejos, cuando vi los videos me parecía que en televisión había visto algo de él humorístico. No lo sé, no puedo afirmar, como yo opiné en su momento, que sea Juan Carlos el Gordo, porque no tengo una prueba definitiva. Pero lo cierto es que cuando se analizaba lo que decía Guerrero, sus frases, sus refranes, su todo, oye, era la misma voz con un filtrico, suena exactamente igual. Y es muy raro que dos personas tengan la misma huella fraseológica tan exacta, ¿no? Yo creo que, te voy a decir lo que yo creo, pero bueno, esa es mi opinión. Y es verdad que a Juan Carlos el Gordo lo acusaron de comediante y tuvieron que soltarlo por falta de prueba. Eliezer, te admiramos, te respetamos, eres una gente muy valiente, muy sencillo, muy honesto, eres muy cubano, eres muy guajiro. Y yo pienso que el trabajo que estás haciendo en tu canal de YouTube en estos momentos es algo que es muy bien recibido por los jóvenes cubanos y estás haciendo un trabajo fabuloso. Gracias. Te felicitamos en nombre de todas las generaciones, porque yo sé que hay muchos jóvenes que te siguen, pero yo que no soy tan joven, también te sigo. Me gusta escucharte porque eres un tipo bien puesto y muy valiente. Gracias, hermano. Ahí te queremos mucho. Jodiendo todo lo que se pueda. Vámonos a un corte comercial. Venga. Wikipedia de Eliezer Ávila. Eliezer Ávila Sicilia nació el 21 de agosto de 1985 en el Yarey de Vázquez, en Puerto Padre Las Tunas. Cursó preescolar y primaria en la escuelita rural Perucho Figueredo y siempre se destacó por ser muy buen estudiante, tener una excelente expresión oral y carácter de liderazgo. Estando en quinto grado fue al segundo Congreso de los Pioneros en La Habana y allí tuvo la oportunidad de ver en persona a Fidel y hasta dio un pequeño discurso frente a este donde dijo que era el momento de hacer más y criticar menos. Al terminar el pre obtiene el derecho de entrar a la UCI a estudiar ingeniería en ciencias informáticas. Estando en cuarto año de la UCI, Ricardo Alarcón visita la escuela y fue ahí que Eliezer le hace las populares preguntas que le dieron la vuelta al mundo, a lo que Alarcón respondió con incoherencias que lo dejaron en ridículo ante el mundo entero. A partir de ahí, todos los reconocimientos se convirtieron en críticas para él, sufriendo persecución, asedio y difamación. Tal así que intentaron expulsarlo 6 veces de la universidad sin éxito alguno, pues logró graduarse en el año 2009. En 2012 viaja a Suecia invitado por un amigo y en ese viaje crea el movimiento Somos Más, con la idea de unir a los jóvenes cubanos en un frente común para lograr la democracia en Cuba. En el 2013 se muda a La Habana y comienza a escribir para varios medios internacionales de prensa sobre la situación que se vivía en Cuba, lo que le valió un aumento de la represión por parte del gobierno, quien se lo llevó preso en más de 45 ocasiones.
En el año 2017, al regresar de viaje, le decomisan una computadora en la aduana y decide hacer una huelga para denunciar el hecho, lo que le conllevó a que la seguridad del Estado entrara a su casa y le decomisara absolutamente todo, acusándolo de receptación y soltándolo bajo fianza en espera de juicio. En ese intervalo, compra el pasaje para venir a Estados Unidos y logra salir de Cuba el 17 de septiembre del 2017 para Virginia, donde vive por un año, para después venir a Miami, donde además de su trabajo regular, nunca ha abandonado su activismo político organizando marchas, manifestaciones y eventos a favor de la libertad de Cuba. Actualmente está asociado a la plataforma Cántalo TV y junto a su canal de YouTube tiene un programa diario en las redes donde habla varios temas, incluyendo la política actual en la isla. Está impulsando un proyecto que se llama Elecciones Democráticas dentro de la oposición, con la idea de tener una representación legítima de todos los cubanos libres. Eliezer es un ejemplo de cubano, con una coherencia al hablar que deslumbra y una ecuanimidad admirable. Él ha sabido denunciar por años las injusticias que se cometen en Cuba y nunca ha dejado a un lado su lucha por la libertad. Él también sueña con una Cuba en democracia, donde todos tengan los mismos derechos, y ha prometido seguir alzando su voz en contra de la dictadura. Gracias por todo lo que haces por nuestro país, Eliezer. Estamos seguros que Cuba algún día te lo va a agradecer.